Saludos, apreciados y apreciadas oyentes. En el día de hoy nos gustaría daros una pequeña aproximación a la fascinante historia de los esenios, un pueblo cuya vida y costumbres ha despertado el interés de todas aquellas personas que en un momento determinado se han acercado a la vida de Cristo, al estudio de la Biblia y a la traducción de los rollos encontrados en Cisjordania y próximos al Mar Muerto en el año 1947. Tras esta pequeña introducción, vamos a dar paso al capítulo que la Cuarta Columna os quiere presentar en el día de hoy. El título del mismo es Los Esenios. Bienvenidos a la Cuarta Columna, con José Luis Dumas y Daniel Condorcet. La Cuarta Columna, el podcast donde masonería, filosofía e historia se unen para formar vuestro espacio de conocimiento y reflexión. La historia de los esenios da inicio aproximadamente en su asentamiento alrededor del año 150 a.C. en la actual zona de Qumran, un valle ubicado en el desierto de Judea, en las costas occidentales del Mar Muerto, en Cisjordania, Palestina. Siendo los esenios una secta cenobítica judía, es decir, una comunidad de corte monástico que estudiaba rigurosamente la Torá. Las descripciones de esta comunidad tan fascinante nos han llegado a nuestros días a través de las crónicas y relatos de tres personajes. Veamos pues qué es lo que inicialmente nos decían Filón de Alejandría, el historiador Josefo y el historiador Plinio el Viejo. Filón de Alejandría, filósofo y coetáneo de los esenios, los describió como gentes que viven en aldeas aisladas, evitando las grandes ciudades, donde consideraban que en ellas reinaba el caos y actitudes cuestionables. Añadiendo que viven sin dinero ni bienes y refieren tener pocas necesidades. Son, pues, un grupo de características utópicas, con una gran vocación espiritual y rechazando el matrimonio. Por otra parte, el historiador Josefo nos dice que representan a una secta cuyos miembros son reconocidos en la historia como hombres santos. Rechazan los placeres, estiman la continencia y consideran oportuno el dominio de las pasiones. Por tanto, permanecen célibes y ven con buenos ojos instruir a los hijos de los demás, alejándose ellos mismos como comunidad del matrimonio tradicional y considerando que ninguna mujer le es fiel a ningún hombre. Por último, el historiador Plinio el Viejo los sitúa próximos al Mar Muerto y los describe como una comunidad solitaria, sin economía material ni comercio sexual. El número de la comunidad es alto y constante, aunque no consuman formas entre hombres y mujeres. Como veis, queridos y queridas oyentes, los esenios fueron en su tiempo gente a los que consideraron como personas muy especiales. Y mirándolos con ojos de hoy en día, podríamos observar cierta misoginia, o lo que es lo mismo, algo de odio, rechazo, adversión y desprecio por parte de los hombres hacia las mujeres.
Y todo así, el sistema de creencias y costumbres de la comunidad que exponemos a continuación es lo que en ocasiones ha llamado mucho la atención sobre este grupo. Por daros una pincelada, los esenios basaban su sistema de oración espiritual en la observación de los sentimientos. Creían que nuestro mundo interior estaba en conexión con los efectos y circunstancias del mundo exterior. Para los esenios, pues, era muy importante observar el pensamiento consciente y los sentimientos. Creían que la emisión de nuestros sentimientos internos eran el reflejo de aquello que, en el mundo exterior, deseábamos experimentar. Este extracto de la espiritualidad esenia se halló en el manuscrito de Isaac, escrito en el siglo I a.C. y descubierto también en 1946. Otra de las dimensiones donde los esenios han destacado de manera muy singular ha sido en el campo de la higiene y la alimentación. Se conocen diferentes costumbres alimenticias, extraídas de un largo texto conocido como el Evangelio esenio. En él encontramos diferentes métodos que incluso hoy en día nos podría recomendar tanto nuestro médico de cabecera como nuestro médico nutricionista. Por ponerte algún ejemplo, la comunidad esenia abogaba por comer frutos secos de los árboles, grano, hierbas, leche de animales y miel de abejas. Tenía como costumbre comer en silencio, haciendo una larga oración antes de ingerir el alimento, y hacer 2 comidas al día, masticando la comida hasta que se deshiciera totalmente. El 7º día de la semana, Día del Señor, se hacía ayuno durante toda la jornada. Y por otro lado, exigían no comer carne ni alimentos cocidos a una temperatura mayor que la del cuerpo humano. Del mismo modo, indicaban no ingerir comidas congeladas o muy frías. Para los esenios, el apetito era algo transitorio, el cual era preciso controlar para evitar el impulso de las grandes ingestas. Hoy en día, también sabemos que estaban muy interesados en el campo de la salud y la medicina. Se levantaban al alba y se daban un baño de agua fría con sus largas túnicas blancas, argumentando que esos baños en agua fría eran tanto por higiene física como por higiene espiritual. Una buena forma de quitarse las malas energías. Tras ello, comían y después se dedicaban al estudio de la oración, la educación, la salud y la astronomía. Recuerda, estás en la cuarta columna. En algunas ocasiones se ha formulado la pregunta de cómo era ingresar en una comunidad esenia. Podemos decir que los nuevos adeptos estaban 1 año de prueba y tras ese tiempo comenzaban los estudios que podíamos denominar espiritualmente como iniciáticos. Otra de las cuestiones que resultan sumamente importantes de los esenios y nos abren un nuevo capítulo es si Jesús de Nazaret fue en realidad esenio. No pocas voces académicas y divulgativas han definido, o defendido mejor dicho, esta posición, a la hora de analizar o investigar la figura histórica y juvenil de Jesús antes de su paso a la vida pública que todos conocemos. De hecho, muchas de las intervenciones que encontramos en los evangelios y costumbres que defendía Jesús de Nazaret
son perfectamente homologables a las costumbres de las comunidades esenias. Por ello, es motivo de discusión entre los especialistas. Cuarta columna, con José Luis Dumas y Daniel Condorcet. Los discursos de las costumbres espirituales de Jesús también serían apropiadas a la doctrina de las sectas de los fariseos. Por poneros un ejemplo, Jesús dijo a sus seguidores: «Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, y no hagas a los demás lo que no quieres que a ti te hagan». Esta cuestión, muy masónica por cierto, se ha atribuido durante mucho tiempo a la doctrina esenia, pero hoy en día diversos estudios la han asimilado al discurso fariseo. Sin duda es un tema apasionante, pero hoy, y para no abrirnos en otros caminos, lo dejaremos aquí. Eso sí, esta ventana que hemos abierto no va a quedar así. Os prometemos, más pronto que tarde, volver al tema para intentar resolver o haceros dudar un poco más sobre la sorprendente e interesante vida del Jesús histórico frente al Jesús mítico. Como siempre, esperamos que este capítulo haya sido de vuestro agrado. Recordad dejarnos 5 estrellas tanto en Spotify o en iVoox si sois usuarios de iVoox. Y lo más importante, cualquier comentario o lo que preciséis, si no os va bien dejarlo en ese programa, también lo podéis hacer a través del correo electrónico lacuartacolumna@lacuartacolumna.es. Recordad, lacuartacolumna@lacuartacolumna.es. Y sobre todo, que la salud, la fuerza y la unión os ayuden a continuar en el camino. Nos vemos la próxima semana.